Donc aujourd'hui, on est mercredi 17 mars 2021 y vamos a hablar un poco de el condicional en francés. ¿Mm? Pero condicional. A ver, Ignacio, ¿podrías ayudarme con el primer párrafo, por favor? Oui. On utilise les conditionnels pour demander poliment quelque chose, pour faire une suggestion, pour donner un conseil ou pour exprimer un désir. Oui. Alors, vamos a utilizar, merci beaucoup, vamos a utilizar el condicional, ¿no? Para preguntar educadamente algo, ¿no? Poliment, ¿no? Quiere decir también educadamente, para dar una sugerencia, ¿m? Para otorgar también un consejo o simplemente para expresar un deseo, ¿no? Por ejemplo, en las frases que vemos aquí en pantalla. ¿Cómo podemos leer las primeras dos, Gabriela? Oui, je Ujú, voudrais un renseignement. ujú. ¿Y la segunda? Est-ce que je pourrais parler à Monsieur Brunet? Mm. Brunet. Merci, monsieur, excusez-moi, monsieur Bruni. Oui. Alors, Oui, la monsieur. primera frase es, je voudrais un renseignement. Renseignement quiere decir un poco información, ¿no? Je voudrais es la forma, ¿no? Que utilizamos en español, podría ser algo como quisiera, me gustaría información, ¿no? Je voudrais un renseignement. La siguiente frase. Est-ce que je pourrais parler à Monsieur Bruni? Est-ce que je pourrais parler a Monsieur Bruni? ¿Mm? Yo pudiera hablar al señor Bruni. ¿Mm? Entonces, son diferentes situaciones. Vamos a ir viendo también en qué otras situaciones utilizamos el condicional. ¿Mm? Las siguientes dos, por favor, a ver, ¿quién está conectado? Carla. Vous devriez moderniser votre entreprise. Vous devrez de faire couper les cheveux. Merci. Vous devriez moderniser votre entreprise. Vous devriez moderniser votre entreprise. Usted debería modernizar su empresa. Entonces aquí estamos, ¿no? Dando un consejo. La siguiente, tu devrais te faire couper les cheveux. ¿Qué quiere decir te faire couper les cheveux? Tú deberías hacerte un corte de cabello. Exacto. Deberías cortarte el cabello, ¿no? Hacerte un corte de cabello. No, de acuerdo. Bien. Entonces aquí tenemos, ¿no? También consejos. Vamos a ver las siguientes tres frases. Cintia, por favor. J'aimerais savoir parler le chinois. Je Oui. voudrais être en vacances. Je boirais bien un café. Oui. Merci. J'aimerais savoir parler le chinois. J'aimerais. ¿Qué verbo es? Aimerais. Es como me gustaría, ¿no? J'aimerais quiere decir, no, me gustaría saber hablar chino. No, j'aimerais savoir parler le chinois. Je voudrais être en vacances. Yo quisiera estar de vacaciones. Je voudrais être en vacances. Y la dernière phrase, je boirais bien un café. ¿No? Esta literal soy yo, a mitad del día. No, je boirais bien un café. Entonces aquí también tenemos un deseo, ¿no? Estamos expresando un deseo, ¿no? Je boirais bien un café. Una estructura que se utiliza mucho para expresar algo que nos gustaría bastante en este momento, ¿no? ¿Sí? Je boirais, yo, ¿cómo lo podemos decir? A ver, en español, yo bebería, no. Berry, no. Tomaría, oui, merci beaucoup. Yo tomaría, me gustaría mucho un café, ¿no? Tomaría mucho un café en este momento. ¿Sí?
¿D'accord? Estas son las estructuras, ¿no? Que un poco les introduce la función del condicional en francés, ¿no? Repito, para preguntar educadamente algo. Por ejemplo, ¿est-ce que je pourrais parler à Monsieur Bruni? Ahí tenemos una pregunta educada, una pregunta formulada con mucho respeto. ¿Mm? Siguiente, vamos a utilizar el condicional pour faire une suggestion, para hacer una sugerencia, para decir una sugerencia. ¿Mm? Como por ejemplo, vous devriez moderniser votre entreprise. Pour donner un conseil, para dar un consejo, tu devrais te faire couper le cheveux. Ahí tenemos un consejo. Ou bien, on utilise le conditionnel pour exprimer un désir, para expresar un deseo. Je voudrais être en vacances. J'aimerais savoir parler le chinois. Ahí tenemos un deseo. ¿Ça va? Oui. Alors, attention. Tenemos aquí unas formas muy comunes, ¿no? Que realmente son las más comunes que se utilizan en el condicional, ¿no? On a que le verbe vouloir. ¿Ça veut dire quoi, vouloir? Querer. Querer. Querer, très bien, querer. Vouloir, on utilise souvent, on utilise je voudrais, yo quisiera, je voudrais, vous voudriez, vous voudriez. ¿Ok? Es el verbo querer que usualmente se encuentra en el condicional con estas dos formas. No, je voudrais, vous voudriez. No, me gustaría, yo quisiera, o ustedes quisieran, o usted quisiera. Siguiente verbo, aimer. Lo encontramos en, a ver, que me ayudan ustedes. Daniela, vas-y. J'aimerais, Mhm. vous aimerez, Vous aimerez. Aimeriez. vous aimerez, Avec le i. Oui. Aimeriez. aimeriez, Oui. ¿Qué decir? No, me gustaría, ¿no? Vous aimeriez, le gustaría también o les gustaría. Devoir, je devrais, yo debería, vous devriez. Pouvoir, ¿cómo lo leemos, Marlene? La conjugación aquí. Je pourrais, Mm, vous pourriez, Très bien. Faire, ¿cómo lo leemos, Sharon? Faire. Mhm. Je ferai. Vous ferez. Vous feriez. Vous feriez. Oui, merci. Je ferai, vous feriez, ¿no? Yo haría, usted haría. Ale, ¿cómo lo leemos, Rosalía? Rosalía, ¿me escuchas? ¿Puedes utilizar tu micro o estás en otra clase? Bueno, mientras Rosalía nos responde, Valerie. Oui. J'irai, vous seriez, Oui. J'irai, vous iriez. ¿No? Yo iría, usted iría, ustedes irían. ¿D'accord? Un poco de contexto. Esos son los más comunes, ¿no? Ese es le courant, ¿no? O sea, es que se encuentran mucho utilizadas en el condicional. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? No. No. no, No, ya creo que para la mayoría de ustedes ya saben cómo utilizarlo, porque ya lo habían visto con la profesora Monse, pero siempre es bueno recordar un poco esta parte del condicional. A ver, entonces, atención, la formación du condicional. On a deux conditionnels. Le conditionnel présent et le conditionnel passé.
Aujourd'hui, on va voir le conditionnel présent, presente. Vamos a ver qué se forma. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? Omar, por favor. ¿Cómo se forma el condicional presente? Oui. Radical de verbe plus terminaison de l'imperfect. Mhm. On va former le conditionnel présent avec le radical du futur plus les terminaisons de l'imparfait. Esos dos elementos son los que nos van a ayudar a formar el condicional presente. Entonces, atención, aquí tenemos, ¿no? Que para poderlo formar bien tenemos que recordar el futuro, tenemos que recordar el imperfecto. Entonces ahí tenemos otros elementos, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Condicional presente se forma con el radical del futuro, o sea, ¿qué quiere decir radical? La forma que está sin la terminación del La futuro. raíz. Ujú. Y las terminaciones del imperfecto. ¿Ok? ¿Qué son las que vemos aquí? No usualmente. ¿Ok? AIS y demás. Yo aquí en la sección de terminaciones les he puesto con la R, ¿no? Porque la R también es una forma muy distintiva de este condicional, sobre todo con estas estructuras. Entonces, hay que tenerlo en cuenta al momento de conjugarlo bien. Y el condicional pasado se forma con el condicional del verbo être ou avoir y el participio pasado, ¿no? Que ya habíamos visto cuando vimos el passé composé. ¿Ok? Bien. Les voy a enviar siempre en nuestro querido class. Bueno, no, ya lo tienen, de hecho, ya lo tienen. Les envié un fascículo sobre el condicional. Les recomiendo mucho leerlo y sobre todo irlo realizando, ¿no? Para todos, para que vayan practicando y tengan elementos de escritura, de práctica de escritura también. Aquí les muestro en clase así en general cómo se forma, así que tengámoslo en cuenta. Luego en esta semana vamos a ir practicando bastante la formación y el uso. Hoy vamos a ver un poco de introducción. ¿De acuerdo? Oui. Oui. Bien. Donc, on va continuer. Atención, atención, porque tenemos que hay algunos verbos irregulares, ¿no? Por ejemplo, pour les verbes terminés en E, on va supprimer le E. Por ejemplo, en el verbo boire, tenemos que eliminamos la E y añadimos las terminaciones del imperfecto, ¿no? Je boirai, tu boirais, etc. Dire, del tipo de dire, el tipo mettre, etc. Los verbos irregulares casi siempre son los mismos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el verbo avoir, que va a ser j'aurai, tu auras, etc. El verbo être, je serai. El verbo savoir, je saurai, saurai. El verbo vouloir, je voudrais, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Hay algunos elementos, todo esto lo van a tener en el fascículo y también les voy a mandar ejercicios online para conjugación para que tengan modo de practicar además. Bien, a ver. Hay otra situación más que quería mostrarles el día de hoy, es el uso, ¿no? El uso que muchas veces es lo que confunde un poco para algunos de ustedes, ¿no? Aquí tenemos estos ejemplos. A ver, ¿quién se siente tan valiente como para leer toda la diapositiva? Pues sí, que la leo yo. No soy valiente, pero la leo. Ok, Gabriela, te escucho. 1. Pour la politesse. Nous voudrions une chambre pour 2 personnes, s'il vous plaît. A ver, Ujú. hacemos una pequeña pausa aquí. Primer uso es para la politesse, ¿no? Cuando tenemos esta palabra, usualmente hace referencia a la educación. Educación o ¿cómo se dice? Formalidad también, ¿no? Politesse literalmente quiere decir cortesía. Así que también es para eso, ¿no? Para algo muy
formal se utiliza la forma muy cortés de las palabras. Y una de las formas corteses que se utiliza en francés es con el condicional, ¿no? Nous voudrions une chambre pour 2 personnes, s'il vous plaît. Quisiéramos una habitación para 2 personas, por favor. ¿Ok? Oui. Se omite muchísimo, a ver, que no se utilice el presente en este contexto, ¿no? También en el restaurante, de hecho ya lo vamos a ir viendo, en el restaurante suena un poco maleducado, es más, no poco, mucho, muy maleducado decir je veux al presente, yo quiero. No se usa, se utiliza el condicional, ¿no? Para decir algo a alguien, ¿no? Sobre todo con los franceses, atención porque los franceses son muy, la gran mayoría te van a lanzar unas miradas así como diciendo, no, hay que tener en cuenta el condicional es básicamente obligatorio en ciertos contextos. Entonces, sobre todo cuando estamos en un contexto de restaurante o en un bar o pidiendo algo, ¿no? Se intenta utilizar el condicional para ser muy corteses. ¿Ok? Entonces, no vamos a dejar de lado el presente, no je veux, ¿no? Porque es yo quiero, suena muy arrogante. Vamos a utilizar el condicional, ¿no? Je voudrais. Yo quisiera, ¿ok? Me gustaría tal cosa, me gustaría pedir tal cosa. Voilà. Sí, número 2, vas-y. Pour un souhait, un désir, Oui. j'aimerais beaucoup aller à San Francisco. Segundo uso. Pour un souhait, un désir. Pour un souhait, excuse-moi. No, para un deseo, ¿no? Entonces tenemos aquí la frase j'aimerais beaucoup aller à San Francisco, ¿no? Me gustaría mucho ir a San Francisco. Y aquí tenemos, ¿no? Un deseo. Utilizamos el condicional también para un deseo. J'aimerais. D'accord. Número 3. Oui. Pour des conseils, tu devrais utiliser le vélo pour aller au travail. Oui. Consejo, ¿no? Pour te conseiller. Tu devrais utiliser Sí. le vélo pour aller au travail, ¿no? Deberías utilizar la bicicleta para ir al trabajo. Ok, ahí tenemos. ¿Cómo podríamos decir, por ejemplo, deberías comer más vegetales? A ver, utilizando esta estructura. ¿Cómo lo decimos? Tu devrais manger de végétales o plus végétal. ¿Cómo? A ver, plus de Végétal. vegetales en francés. ¿Cómo lo vamos a decir? Tenemos la palabra vegetal también, pero atención que, a ver, déjeme pensar bien porque hay unas formas un poco extrañas para hablar también de los vegetales. La primera es legume, ¿no? Legume, que también es muy utilizada en francés en lugar de vegetal, porque vegetal un poco ahora se hace mucha referencia atención. Hace mucha referencia también a una persona que de repente no se puede mover o que no escucha. Entonces, un poco también como en español, ¿no? Que está o también... Excuse-moi. Que está Perdón. incómodo, ¿sabes? Casi, pero es que tiene significados tiene varios significados la palabra. O sea, vegetal también en francés quiere decir algo vegetal, relativo a las plantas, ¿no? También últimamente tiene el significado de persona que no tiene todas sus capacidades. Entonces, se utiliza mucho en todo caso la palabra legume, ¿no? Que va a ser más común para referirse en este contexto. ¿De acuerdo? Ok. ¿Ya? Número 4. Pour présenter une information non vérifiée. Pour présenter une information non vérifiée. ¿No? Para presentar una información no verificada. A ver la frase, Gabriela, perdón. Les températures pourraient redescendre à partir de mardi. Merci. Les températures pourraient redescendre a partir de mardi. ¿No? Las temperaturas podrían volver a bajar
a partir del martes. Entonces, es una información no verificada, una información no confirmada aún, ¿no? Podrían. Es algo que yo estoy pensando, que yo estoy intuyendo, suponiendo. No, pourrait redescendre a partir de mardi. ¿D'accord? ¿Cómo podríamos crear una frase con este mismo pourrait? A ver, una información no verificada, no confirmada. Mm, Le café pourrait être, Ujú, pourrait être plus, ujú. plus mal, o ¿cómo se diría malo o dañino? Dañino en todo caso, ¿no? ¿Cómo se dice? A ver, dañino lo vamos a decir, ¿no? Algo nuisible, ¿no? Le café pourrait être nuisible pour la santé, ¿no? Para la salud. Ajá. Ajá. Exacto, ¿no? Oui, ça va. O también podría ser, ¿no? En cuestión de café, del lugar, podría ser, ¿no? Le café pourrait être fermé le dimanche, ¿no? El bar del café, ¿no? La cafetería podría estar cerrada el domingo, ¿no? También ahí tenemos una información no confirmada, utilizando el condicional. ¿D'accord? D'accord. Oui. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Vas-y. Se me ocurrió que la oración podría ser el horario de la clase podría cambiar mañana. Entonces sería l'horaire de la clase pourrait changer demain. El horario de la clase, ¿no? Clase, más bien en todo caso, cambiamos un poco de ahí el sustantivo, es cours en français, ¿no? C'est plus naturel. ¿No? On va dire l'horaire des cours, o l'horaire du cours pourrait changer demain. Ok. Suena más natural. Oui, ça va. ¿No? El horario del curso de la clase podría cambiar mañana. Oui, ça va. ¿Alguien más? ¿No? ¿Todo claro hasta aquí? Oui. Bien. Bien, a ver, Profesor. mañana, sí. La 3, ¿qué significaba? Y el tu de pourrais. Devrait, recordemos ahí Devrait. es E. Para decir consejos, y en este contexto significa tú deberías, ¿no? Deberías utilizar la bicicleta Ok. para ir al trabajo. Es que lo confundí con, o sea, deberes como de tarea. No sé por qué. No, ese es devoir. No, le devoir. Ok. Ok. Merci. Dorian, ¿alguna otra duda antes de terminar por hoy? No. ¿No? ¿De acuerdo? Bien, entonces no se olviden por favor de ver, consultar el fascículo, si es posible imprimirlo, si es posible pasarlo a su iPad, pasarlo a su computadora, realizarlo y ir viendo, ¿no? Algunos otros factores, porque está más completo el fascículo, tienen más ejercicios y más casos, ¿no? Que pueden ir utilizando. Mañana vamos a ver un pequeño diálogo con sobre el condicional, vamos a ver también intentar conjugar algunos verbos y crear frases con el condicional, así que vayan pensando, por favor, alguna frase utilizando una de estas, de los verbos que hemos visto hoy. Y cualquier duda que surja, por favor, me pueden ir diciendo, ¿no? Ya sea en el grupo o también en clase de mañana directamente. ¿De acuerdo? D'accord. De acuerdo. Bien, entonces por hoy nos vamos a quedar aquí. Falta un minuto, lo siento. Vamos a quedarnos aquí y los espero mañana entonces. ¿De acuerdo? D'accord. Merci. Merci, Flo. Además. Además, Chao. au revoir.